Bienvenidos a Conexión Migrante. Les saluda su anfitrión, Michelle Hoffman, coordinador de la Unidad de Movilidad Laboral e Inclusión Social de la OIM en Perú. Nos acompaña hoy Juan José Venegas, director del Instituto de Emprendedores de Lucil, para conversar acerca de migración, emprendimiento, autoempleo y la generación de medios de vida sostenibles. Muchas gracias, Juan José, por estar el día de hoy acá. Gracias por la invitación, Michelle. Es un gusto estar aquí. En lo que va del año de 2022, o solamente en este año, hemos alcanzado ya las 900 personas que han recibido capacitación, muchas de ellas gracias al esfuerzo conjunto con la UCIL, y distribuido casi $250,000 en capital semilla. El 90% han sido mujeres. Sin embargo, no todos los aspectos son positivos y hay grandes retos también para el Perú. Uno de ellos, por ejemplo, tomando el Doing Business Report del Banco Mundial, señala pues que viene siendo cada vez más difícil poder hacer negocios en el Perú, por ejemplo, en temas de crédito, impuestos. La misma apertura de un negocio, de un emprendimiento, es un gran reto. En ese sentido, Juan José, nos gustaría mucho poder escuchar tu opinión con toda la experiencia que tienen ustedes en el Perú y en Lima respecto a cómo ven la situación del emprendimiento en general en el país. La verdad es que has dicho muchas verdades juntas y vamos por cada una de ellas. El primero, creo yo que la orientación que le ha dado la OIM a la inclusión de los migrantes en la economía, sobre todo en la peruana, está muy bien orientada por el gran sentido de que del 100% de unidades empresariales que tenemos en este país, 98% son MIPES y pymes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que solo 2% son las grandes empresas, donde obviamente un migrante tiene un par de barreras para incluirse en este 2%, que es la barrera legal, los documentos de generación de permisos de trabajo, más así como también las barreras culturales que tiene como cualquier otro país. Pero tenemos que concentrarnos en este 98%. ¿Por qué es importante? Porque en este 98% es un gran sistema de inclusión del migrante, porque no solo le aporta a su familia, no solo él tiene un medio, o ella tiene un medio sostenible de generación, sino también está muy alineado con el crecimiento del Perú. Porque el futuro del crecimiento del Perú es a través de generación de nuevos emprendimientos. ¿Por qué? Porque a su vez estos migrantes no solo producen empleos o producen ingresos para sus familias, sino producen empleo y impactan positivamente no solo en sus familias, sino en la sociedad en la que se desenvuelven, y eso genera más inclusión. Así como tú lo has dicho, 90% de las personas que están trabajando con la OIM son mujeres y está muy alineado con los reportes del Banco Mundial, donde obviamente darle iniciativas, capacitaciones, semillas a una mujer es mucho más, llamémoslo, positivo en el sentido que saca a toda la familia del estado en el que está y genera mucho más impacto. Normalmente el promedio es que cuando se lo da a un hombre, normalmente genera un impacto positivo a 1.5 personas. Cuando es una mujer, es entre 2,5 a 3. Si bien estamos en vías y con muchos proyectos de ley para agilizar, nuestros tiempos de generación de nueva empresa a veces son 3 veces más que el promedio de la región. ¿Pero por qué es importante? Porque cuando uno es emprendedor, no puede ponerse un techo de vidrio el tener un emprendimiento informal, porque eso le bloquea muchas puertas. Entre ellas, como tú lo has dicho, el tema del crédito. Lo que tiene que ver un emprendedor es no ponerse ese techo de vidrio. Desde la generación de empleo, tener un plan de negocio fuerte, que sea rentable, que sea sostenible, como tú lo has dicho, que pueda acceder a créditos, que pueda estar en un mundo globalizado, no solo en su comunidad. Quisiera entrar un poco más allá y hablar de la motivación de las personas que emprenden, ya sean peruanas o migrantes, porque normalmente cuando uno habla de emprendedurismo, habla de que se ingresa al emprendimiento muchas veces por necesidad y otros porque ven una oportunidad, identifican un nicho, identifican un sector, ya sea en su comunidad, en la localidad,
y deciden ingresar por propia motivación, más allá de las barreras que pueda poner el Estado en general. Aquí la pregunta es que desde el 2020 hemos tenido una situación anómala, que es el COVID-19, más allá y dejando de lado la situación política en la cual no vamos a entrar el día de hoy, pero enfocándonos en el COVID-19, ¿qué crees que ha modificado? ¿Cuáles han sido los cambios en el comportamiento de los emprendedores y de los consumidores a la vez a raíz del COVID-19? Mira, acá en el Perú es uno de los países con más emprendimientos per cápita históricamente. Pre-pandemia éramos el quinto país con más emprendimientos per cápita en el mundo. Y con la pandemia, en el 2021 nos volvimos el tercero. Pero como tú lo has dicho, somos emprendedores de necesidad más que por vocación. Y la diferencia ahí es tu motivación. ¿Ok? Parte importante ahí es la educación emprendedora, porque hay una métrica que no nos ayuda, que es solo 1 de cada 3 emprendimientos sobrevive más de 3 años. Imagínate el impacto que son esos dos, no solo para la economía y para la sociedad y para el Perú, sino el impacto para la familia, esa pérdida de oportunidad. Entonces, lo importante acá es que el Perú es un país muy pujante y con muchas oportunidades, pero la educación de cómo emprender es muy importante para poder cambiar esta métrica de solo 1 de cada 3 sobreviva, que sean 3 de 3 o 2 de 3, porque el impacto en la sociedad va a ser, con solo decir que va a duplicar la cantidad de emprendimientos que sobrevive, es un impacto mayúsculo, sabiendo que el 98% de nuestras unidades empresariales son MIPES. Entonces, imagínate el impacto que va a generar no solo en los migrantes, sino también en la sociedad en la que se desarrollan. Y yendo un poco más ya a profundidad, ¿qué crees que necesitamos? O sea, finalmente eso es todo un ecosistema. Está el Estado peruano, está las organizaciones internacionales, está el sistema educativo, toda la academia, los institutos de emprendedurismo. ¿Qué crees que necesitamos para poder cambiar esta métrica que era lo que tú mencionabas antes? Como te decía, educación emprendedora, porque como tú decías, hemos estado en una situación anómala a partir del 2020, pero lo cual ha proyectado o ha acelerado nuestra digitalización y nuestra globalización. ¿Por qué? Porque ya los emprendimientos, normalmente en algunas comunidades, ya no están circunscritos a su comunidad. La digitalización rompe estas barreras físicas y geográficas. Y eso es lo que hemos visto que es la tendencia en el mercado. Porque hemos visto emprendimientos que antes vendían en su barrio, vendían en su distrito, porque tenían una tienda física. No hay forma de, o sea, no hay forma de llegar mucho más allá. Pero ahora vemos que exportan. El momento que se vieron la forma de su formalización, conseguir capitales semilla para crecimiento, tuvieron esa educación para crecer. Porque hemos visto muchas veces emprendedores de años, ¿ah? Por ejemplo, la bodega del barrio, que es muy rentable, pero no tiene esa capacidad, esa fórmula mágica no la ha podido duplicar. Entonces, ¿cómo abre la siguiente bodega, la siguiente ferretería? ¿Cómo se ordena? Porque muchas veces estos emprendimientos son familiares, pero a veces el know-how está en la cabeza de familia, no en las siguientes generaciones. Y hay que ver la forma de que esta educación siga bajando y generando. Entonces no es un límite, digamos, del Estado, un límite regulatorio, sino es un tema de transferencia de conocimiento o un tema de crédito, de capital semilla. Va por ahí más que enfocarnos en cuáles serían las limitaciones, todo en el contexto en el que podamos estar, porque finalmente el emprendedor peruano o el emprendedor que está en el Perú, independientemente de su nacionalidad, siempre va a buscar y siempre ha tenido ese espíritu, esta vocación de emprendimiento, que era lo que mencionabas previamente. Vemos que hay un gran potencial, porque hay gente que está dispuesta a reinventarse. Eso hemos visto con esta pandemia, gente que ha perdido los empleos, ha tenido que cambiar su estilo de vida de una manera rotunda, pero ha encontrado la forma de reinventarse y seguir generando los ingresos para su familia. Pero lo tienes que hacer de una manera sostenible, porque si no, estamos viendo emprendimientos que duran un año y ahí se queda. O fue un tema del momento, no es algo que vaya a ser sostenible, como tú lo decías. Para ir concluyendo y pensando ya que estamos cerrando el 2022 y viendo pues un horizonte más esperanzador para el 2023 en el futuro, hablabas pues de digitalización y temas de IT.
¿Qué otras oportunidades ves? ¿En qué otros segmentos crees que puedan incidir o podamos incidir para que los emprendedores puedan seguir desarrollando, puedan seguir generando medios de vida de manera autónoma, de manera independiente, de manera sostenible? Mira, la digitalización ha roto muchas barreras y han vuelto muchas industrias digitales que tradicionalmente eran físicas, como por ejemplo la telemedicina, como por ejemplo la venta de ciertos servicios. Nosotros incluso hemos visto emprendimientos que en un concurso que hicimos en Arequipa, que de los mayores emprendimientos que había era el gastronómico a través de Dark Kitchens, había el tema de movilidad, había el tema de delivery de cosas no tradicionales o de productos no tradicionales, así como también el tema de nutrición. O sea, tenemos un país lleno de oportunidades, una economía que ha sido tradicionalmente de recursos, como tenemos un PIB minero, pero también vemos que las comunidades y las grandes empresas están tomando esta responsabilidad social de una manera muy clara. ¿Y a qué me refiero? De que están viendo incluir las comunidades en las que causan impacto. Y eso genera mucho espacio para el emprendimiento. Lo hemos visto, o sea, que los puertos, los aeropuertos, las minerías están viendo, han causado un impacto en ciertos lugares. Tienen que incluir a las comunidades y ahí genera emprendimientos y ahí podemos descentralizar Lima para que no todos los migrantes estén acá, sino que imagínate una economía donde nos descentralizamos, ya no hay 10 millones en Lima, sino que haya porcentualmente la cantidad de gente que debería haber, pero es porque hay oportunidades fuera. Y esta descentralización a través de la responsabilidad social lo va a lograr. Sí, totalmente de acuerdo. Es una tarea pendiente la descentralización, mejorar la competitividad, infraestructura productiva en las distintas regiones del Perú. Es una tarea donde todos los sectores debemos contribuir, debemos promover pues, el desarrollo sostenible, nuevamente este compromiso que tiene el Estado peruano con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, donde los migrantes en el Perú vienen y aportan, generan, tributan, es seguro aspectos en los que debemos seguir haciendo incidencia y contribuyendo desde donde nos toque estar al desarrollo de todos y todas los y las ciudadanas que viven en el Perú. Eso ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho de haber estado con nosotros en Conexión Migrante con Juan José Venegas, director del Instituto de Emprendedores de la UCIL. Agradecerles por seguirnos activamente en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram como Facebook en OIM Perú. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.